La humilde campesina que fue esclavizada, agraviada sin culpa y salvada por un milagro inesperado. Suscríbete al canal para ayudarnos a llegar a más personas que necesitan este mensaje. Ni en sus peores pesadillas Donaria imaginó que ese día terminaría con su libertad arrebatada delante de todos. Era de mañana, y el sol aún no había llegado a lo más alto del cielo, cuando llamaron con fuerza a la puerta de su casa de barro. 3 hombres armados, de expresión dura y mirada despiadada, la sacaron a rastras sin explicación alguna. «Te vieron cerca de la tienda de comestibles la noche del robo», dijo uno de ellos, sin siquiera mirarlo a los ojos. Donaria, con los 70 marcados en su rostro como la sequía marcando el suelo, apenas entendía de qué hablaban. Ni siquiera tuvo el coraje de mentir, y mucho menos robar. Al vivir sola, en una tierra que daba pocos frutos, su vida era demasiado simple para generar sospechas, o al menos eso era lo que pensaba. Mientras la llevaban por las estrechas calles del pueblo, algunas personas observaban en silencio, otras susurraban como si su silencio confirmara su culpa. Nadie se acercó, nadie lo defendió, ni siquiera el panadero, a quien meses antes le había regalado un puñado de patatas cuando supo que su mujer estaba enferma. Allí, sola entre voces frías y pasos firmes, Donaria sintió el peso de la injusticia como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. «No hice nada», susurró, pero sus palabras se perdieron en el aire seco e indiferente. Lo que ella no sabía es que el destino ya estaba decidido incluso antes de que escucharan su voz. En la pequeña sala improvisada a modo de tribunal no hubo audiencia ni testigos de la defensa. Un papel doblado, una firma y un veredicto seco. Trabajos forzosos hasta nuevo aviso. Cuando el guardia lo leyó en voz alta, Donaria cerró los ojos. Esa frase sonó como una sentencia de olvido. Lo peor no fue ser condenada, fue sentir que su historia, su nombre, su integridad, todo se había convertido en polvo. En las semanas siguientes, Donaria fue enviada a una granja remota, donde realizó tareas pesadas a cambio de un trozo de pan seco y unas gotas de agua. Cargó baldes, limpió corrales, cosechó bajo el sol con sus manos ya frágiles y heridas. Por la noche cayó al duro suelo de paja, donde sus lágrimas se mezclaron con el polvo. Nadie habló con ella. Era como si estuviera muerta para el mundo, y viva solo para sufrir. El silencio fue cruel, pero más cruel fue el vacío de haber sido acusada de algo que nunca habría tenido el coraje de hacer. «¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí?», murmuró una noche, mientras se masajeaba los callos de las manos. Sus oraciones eran bajas, casi imperceptibles, como si no quisiera molestar al cielo con su dolor. Pero en el fondo, ella todavía creía, no por esperanza, sino por instinto, como si algo dentro de ella dijera que incluso el sufrimiento más oscuro puede ser escuchado por Dios si se susurra con la verdad. Aún así, cada nuevo día la injusticia ganaba más peso. La comida escaseaba, el frío de la noche cortaba como una cuchilla y los días parecían repetirse para siempre. Hubo momentos en los que pensó en darse por vencido, otros imaginaban que la muerte sería un alivio, pero, de alguna manera, Donaria resistió. Cada vez que doblaba sus rodillas en el suelo de tierra, cada vez que compartía lo poco que tenía con otra mujer más débil que ella, mantenía vivo lo único que nadie podía arrebatarle, su dignidad. Y aunque el mundo entero parecía haberse olvidado de ella, un detalle pasó desapercibido para todos, excepto para el cielo, porque cuando un alma es agraviada y permanece limpia, el universo se inclina, y aún sin saberlo, Donaria estaba a punto de descubrir que el día que la sacaron de casa no fue el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Donaria se despertó antes del sol, no por elección propia, sino por el toque frío del viento que entraba por las rendijas de la mal colocada pared de madera de la cabaña donde ahora dormía, junto a otras mujeres que también cargaban con una culpa que tal vez nunca hubiera sido suya. La pajita donde tiré olía a moho y orina seca. El cuerpo, rígido por el cansancio, ya no se adaptaba al esfuerzo. Las manos, alguna vez delicadas para recoger verduras con cuidado, estaban cubiertas de heridas abiertas, uñas rotas y callos inflamados. Cada movimiento era una puñalada en sus frágiles huesos, pero el silencio de la injusticia dolía más que nada. El día comenzó con pedidos breves y gritos ásperos, acarreando grandes distancias con cubos de agua, fregando el suelo con trapos rotos, recogiendo ramas con los dedos hinchados. El sudor se mezcló con el polvo, que se pegó a la piel como si fuera vergüenza
tristeza. Los ojos de Donaria, cansados, ya no buscaban rostros familiares. Sabía que nadie vendría. Ninguna voz la defendió cuando más lo necesitaba. El pueblo la olvidó. Quienes la conocían guardaron silencio. Los que la respetaban desaparecieron. Yo sé quién soy, pero alguien más se acuerda, pensaba, mientras lavaba sartenes grasientas con agua turbia y jabón de ceniza. El tiempo perdió su ritmo. Los días y las noches se convirtieron en una secuencia confusa de obligaciones, dolor y silencio. No había ventanas en el alojamiento, solo una pequeña abertura por la que entraba la luz como un cruel recordatorio de un mundo al que ella ya no pertenecía. A veces, durante las comidas secas e insípidas, miraba a las otras mujeres, algunas demasiado jóvenes para estar allí, otras marcadas por historias que el tiempo parecía querer borrar. Intercambiaron algunas miradas. Las palabras eran escasas, porque allí incluso el consuelo parecía prohibido. La ausencia de fe comenzó a cavar un espacio en su alma. Donaria seguía murmurando oraciones, pero ahora en tono confesional. Señor, si te he olvidado, perdóname. Si me faltan fuerzas, solo dame valor para no perder el alma. Ya no pedía justicia ni libertad, solo pedí que la paz perdure. Sus ojos, al final del día, miraban fijamente el cielo pálido y sin estrellas, con una mezcla de rendición y desesperación. ¿Dios también ha vuelto su rostro? Una noche, arrodillada en el frío y duro suelo, con las manos sangrando por fregar los pasillos de la casa principal, sintió caer una lágrima y picar una de las heridas. Me dolió, pero era un dolor familiar. Al menos todavía siento algo, susurró, porque lo que más la asustaba no era la prisión en la que se encontraba su cuerpo, sino la prisión invisible que comenzaba a apoderarse de su corazón, la que hacía que alguien olvidara que todavía era humano, que todavía tenía valor. Los guardias la trataban con indiferencia, la llamaban por números o apodos humillantes. Nadie se refería a ella como doña o señora, como lo hacían en el pueblo. Su nombre había sido arrancado y reemplazado por códigos y órdenes, pero en su interior, Donaria se aferró a un recuerdo, el de su madre diciendo que la dignidad es como una raíz, se puede pisar, cortar, enterrar, pero si está firme, volverá a crecer. Y fue este pensamiento el que mantuvo encendida la vela invisible en su interior, una pequeña llama, casi apagada, pero viva. Decidió que, incluso sin fuerza, incluso sin libertad, no dejaría que el mal la transformara. Si su amabilidad era todo lo que le quedaba, entonces seguiría viviendo con eso, en silencio, pero firme, porque a veces, la mayor resistencia es seguir creyendo, incluso cuando todo a tu alrededor intenta convencerte de que ya no vale la pena. Esa noche el cielo parecía más pesado, las nubes cubrían incluso la luz de la luna, y el aire en calma hacía que el alojamiento pareciera sofocante. Donaria no cenó. El pan duro y el agua oscura ofrecidos en el plato de hojalata todavía estaban allí, intactos. Su estómago se quejó, pero algo más profundo le dolía. Su alma se sentía vacía, invisible, una sombra caminando entre sombras. Mientras los demás dormían o simplemente fingían dormir para escapar de su tristeza, Donaria se acurrucaba en el rincón más oscuro, donde nadie la vería llorar. Pero esa noche no lloró. Él simplemente se arrodilló. Sus frágiles rodillas tocaron con cuidado el duro suelo de tierra, como si su propio dolor tuviera que callarse para no molestar a nadie. Las manos, cubiertas de pequeños cortes y magulladuras, se entrelazaron con dificultad. No levantó la vista, porque sentía que si lo hacía solo vería el techo de madera podrida. Y sin embargo, ella oró, sin sonido, sin habla, sin teatralidad. Señor, no tengo fuerzas para gritar, ni coraje para pedir justicia con ira, pero si es tu voluntad, deja que la verdad salga a la luz, aunque ya no esté aquí para verla. Esa fue su única frase, un susurro interior, lanzado al viento como si no tuviera un destino determinado. Una oración que a los ojos del mundo no haría ninguna diferencia. Y, sin embargo, en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Un ligero viento atravesó la grieta de la pared, débil pero real. Donaria, sin saber por qué, sintió que se le erizaba la piel, no como alguien que siente frío, sino como alguien que es tocado por algo que no puede ver. Ella abrió los ojos. Todo siguió igual, pero dentro de ella, algo se sentía diferente. Una calma extraña, desconectada del cruel entorno en el que vivía. Era como si el cielo hubiera respirado con ella. Afuera, un grillo cantaba solo, y el sonido de las hojas secas movidas por una tímida brisa se mezclaba con el sonido de su respiración entrecortada. ¿Me han escuchado?, ella pensó, y esa pregunta, aunque silenciosa, resonó como un grito en su pecho. Se acostó en silencio, con el rostro vuelto hacia la pared, y no esperó más, no hizo promesas, no esperaba milagros, simplemente se quedó, dormido con el corazón rendido. Por
primera vez en mucho tiempo se sintió menos pesada. No porque las cadenas se hubieran roto, sino porque lo que la sostenía ya no era la esperanza de la liberación, sino la fe de que, incluso allí, Dios todavía la veía. Mientras tanto, en algún lugar fuera de ese cautiverio, se había plantado una semilla, un rumor, un susurro, una duda en el corazón de alguien que creía en su inocencia. Alguien empezó a preguntar por Donaria, pero ella no lo sabía, y eso no le impidió seguir creyendo, porque hay oraciones que no vienen con gritos, se levantan con la sinceridad de quien ya no tiene nada que ofrecer, excepto lo más puro de su corazón, y estos, incluso cuando se hacen en el silencio de 1900, la noche, nunca se pierden, simplemente esperan el momento adecuado para florecer. El sol salió lentamente ese día, tiñendo de naranja las piedras secas que rodeaban el campo de trabajos forzados. Donaria, como de costumbre, fue una de las primeras en levantarse. Sus manos, cubiertas de callos y heridas, ya sostenían la azada mientras sus ojos bajos evitaban la mirada de los capataces. La tierra fue ingrata, duro, seco, como si quisiera castigar también a los que ya estaban castigados. Nadie habló. Los pasos eran lentos. El hambre acallaba la voz de todos. Fue entonces cuando algo, o alguien, rompió el hábito del silencio. Un hombre caminaba por el lado opuesto de la valla. Su ropa era sencilla, nada llamativa. Llevaba un sombrero raído en la cabeza y una pequeña bolsa de cuero atada al hombro. Nada indicaba riqueza o importancia, pero había algo en él que captaba tu atención sin esfuerzo. Donaria, incluso desde lejos, notó que caminaba lentamente, como si mirara a cada alma allí como si leyera un libro en silencio. Cuando sus miradas se encontraron, por segunda vez pareció detenerse. Ella, que hacía mucho tiempo que no sostenía la mirada de nadie, sostuvo la de él. Había firmeza pero también ternura. Lo que vio no fue lástima, fue comprensión, y había una extraña familiaridad en esa mirada, como si lo supiera, como si viera algo más que sus ojos cansados y su cuerpo encorvado por el trabajo. Él la miró como si estuviera viendo desde dentro. No se dijeron palabras. El hombre simplemente tocó ligeramente el ala de su sombrero en señal de respeto y continuó su camino. Donaria volvió a la azada, pero algo dentro de ella se movió. Todavía no era esperanza, era solo una ligera molestia en el pecho, como si algo estuviera a punto de cambiar y aún no supiera si estaba lista. Al día siguiente llegó el cambio. Ya, de madrugada llamaron afuera a uno de los capataces, el más severo, el que nunca se quitaba el látigo de la cintura. Hubo susurros, movimiento extraño, un intercambio de miradas entre superiores. Donaria y los demás se quedaron en el campo como siempre, pero el ambiente era diferente. La tensión parecía haber sido tragada por algo más, algo que ni siquiera el miedo podía nombrar. A la hora del almuerzo no la llamaron para comer. En cambio, uno de los soldados se acercó y dijo simplemente: Donaria, sígueme. Ella se quedó helada. Pensó lo peor, pero él continuó. La llevaron hasta la entrada principal del alojamiento, donde nunca la dejaron pasar. Allí, un hombre de postura erguida, distinta a la de los guardias locales, la esperaba con una sábana en las manos. Eres libre, dijo sin rodeos. La verdad ha salido a la luz. El verdadero culpable ha confesado, y tú debes irte. Ahora, Donaria quedó paralizada. No hubo emoción, ni siquiera lágrimas. Era como si el cuerpo no pudiera creerlo antes de que el alma lo entendiera. ¿Cómo? Intentó preguntar, pero su voz no salió. El hombre simplemente dijo: alguien quiso escuchar, y en ese momento, la imagen de aquel desconocido invadió su mente. La mirada que la atravesó, la serenidad que desafió al destino. Ella no sabía quién era ni de dónde venía, pero en 1900, en el fondo, una parte de ella ya lo sabía. Eso no había sido solo una coincidencia, fue una respuesta. A veces las respuestas no vienen con trompetas ni signos escritos. A veces vienen en forma de presencia, para mirar, de silencio, y lo transforman, todo sin hacer escándalo. En el momento en que Donaria cruzó las puertas de piedra de ese lugar de condenación, el mundo pareció diferente, no por el cambio de tiempo, sino por la inesperada ligereza de sus hombros, como si las cadenas invisibles que la habían atado durante tanto tiempo finalmente se hubieran roto. La tierra exterior parecía más viva, el aire es más respirable, y el silencio ahora tenía sonido. Era el sonido de una libertad recién descubierta. Caminó lentamente por el camino de tierra que bordeaba el pueblo, sin saber a dónde ir. Todavía le dolía el cuerpo, tenía los pies magullados y las manos llenas de cicatrices, pero algo en ella ya había cambiado, algo que ningún verdugo podía arrebatarle ni manchar con la injusticia. La mujer que salió ya no era la misma que había entrado. Algo en sus ojos ahora tenía un brillo silencioso de alguien que había soportado lo
insoportable y vencido. Días después, la verdad salió a la luz como una avalancha reprimida durante demasiado tiempo. El verdadero culpable, presionado por alguien misterioso, según los rumores que circulaban entre los trabajadores del pueblo, había confesado. Un caballero influyente, hasta entonces fuera de toda sospecha, había revelado que Donaria había sido utilizado como chivo expiatorio para encubrir el fracaso de uno de sus protegidos. La confesión se produjo ante testigos, en una reunión privada que pocos conocían. Pero lo más intrigante no fue la confesión en sí, fue cómo ella apareció. Una de las criadas de la casa, presente en ese momento, juró haber visto a un hombre extraño, sencillo, de ropa humilde y mirada serena, sentado frente al acusado sin levantar la voz, simplemente diciendo: «Cada mentira tiene un peso, y la tuya ya está cayendo sobre tu propia cabeza». Después de eso, el hombre se fue, y el culpable, angustiado, rompió a llorar y pidió confesar. Este informe corrió por las bocas más discretas, pero nadie sabía el nombre de ese hombre, nadie lo conocía en el pueblo, ningún comerciante recordaba haberle atendido, ningún viajero lo reconoció. Donaria escuchó estos relatos en silencio, sentada a la sombra de un árbol solitario, cerca de la pequeña casa donde fue recibida por una anciana, una vieja amiga de la infancia, que se enteró de lo sucedido. Cuando escuchó la descripción del hombre, el sombrero gastado, la mirada profunda, el silencio respetuoso, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Fue él, el mismo que, sin decir palabra, la vio cuando nadie más podía verla. Se preguntó durante días, ¿quién era él? ¿Un viajero? ¿Un enviado? ¿Un ángel disfrazado de hombre corriente? Las preguntas resonaban en la mente, pero no se necesitaban respuestas. Sabía, en lo más profundo de su ser, que esa presencia no era una coincidencia, que su oración silenciosa había sido escuchada y que la respuesta no llegó en forma de venganza, sino de justicia. Mientras la ciudad se tambaleaba por el escándalo y los nombres eran aclarados o empañados, Donaria optó por el silencio. Prefería plantar plántulas en el pequeño jardín que renacía frente a la casa de barro. Cada semilla que tocó la tierra fue una oración sin palabras, una manera de decir gracias sin repetir el pasado. No quería volver al dolor, solo quería honrar el milagro que había experimentado. Pero, de vez en cuando, sus ojos se volvían hacia el horizonte. Buscaban, sin buscar, la figura de aquel hombre. Ella no lo vio, pero sintió su presencia en los detalles, en la brisa que pasaba por la tarde, en el agua fresca que brotaba del pozo, en el sonido lejano de la campana de la capilla al anochecer. Y así, Donaria vivió con una nueva comprensión. Hay presencias que pasan por nuestra vida una sola vez, pero dejan marcas eternas. Y hay milagros que no aparecen con destellos ni truenos, sino con una mirada tranquila, un silencio acogedor y una verdad que libera sin aspavientos. Donaria regresó a su casa de barro con pasos más lentos, no por cansancio, sino por respeto a la tierra que volvía a caminar como mujer libre. Las ventanas seguían torcidas, la puerta chirriaba como antes y el techo parecía amenazar con caerse con un viento más fuerte. Pero para ella, ese lugar era más sagrado que cualquier palacio. Cada grieta en las paredes parecía ahora contar una parte de su historia, ya no como una cicatriz, sino como un testimonio. El barrio, antes silencioso y desconfiado, ahora la miraba con ojos mezclados de vergüenza y admiración. Nadie sabía cómo abordarlo. Algunos intentaron justificar su silencio con miedo, otros con desconocimiento. Pero Donaria no esperaba excusas, simplemente siguió su rutina con dignidad. Barrió el patio antes del amanecer, encendió la vela en el altar de arcilla junto a una antigua imagen de Nuestra Señora y colocó un cuenco de agua limpia en la entrada de la casa, un gesto simbólico para cualquiera que, algún día, tuviera sed de justicia como ella. Ya no le importaban las explicaciones humanas. Comprendió que la verdadera respuesta venía de un lugar más elevado, y aunque todavía había noches de insomnio y recuerdos difíciles que insistían en visitarla, Donaria había descubierto una fuerza que nunca más la abandonaría. La fe, antes silenciosa, ahora palpitaba con firmeza en cada gesto. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras transmitían la serenidad de quien gana sin alzar la voz. Una tarde cualquiera, una joven llamó a su puerta. Tenía los ojos llorosos y sostenía un cuaderno. «¿Me permitirás escuchar tu historia?», preguntó. Donaria no lo dudó. Sirvió café diluido en una taza desportillada y empezó a contar, no con dramatismo, sino con la verdad. Habló del día en que fue tomada sin defensa, de las oraciones susurradas en la noche, de la mirada del extraño y del giro de los acontecimientos que nadie esperaba. Y al final, se limitó a decir: «Lo que me liberó
No fue la justicia de los hombres, fue la respuesta de Dios en el momento oportuno. La historia se difundió. La gente empezó a visitar su casa en busca de consejo, o simplemente para escuchar en silencio a esta mujer que lo soportó todo sin perder la fe. Y así, Donaria se convirtió en algo más que un ex acusado. Se ha convertido en un símbolo de algo que el mundo moderno olvida, la fuerza del alma que elige la paz incluso cuando el mundo grita injusticia. Tus días no se han vuelto fáciles. Todavía cosechaba yuca con sus propias manos. Todavía enfrentaba las lluvias que amenazaban. Su casa todavía sentía dolor de espalda al final de cada tarde. Pero ahora, cada tarea se hacía con un propósito. Cada comida sencilla era una fiesta de gratitud. Y cada vez que el viento soplaba sobre los campos, sentía, sin ver, que ese hombre de mirada tranquila y paso silencioso nunca se marchaba del todo. Donaria había dejado marcado el cautiverio. Sí, con los hombros cargados de recuerdos que nunca desaparecerían por completo. Pero el alma estaba más ligera que nunca. Sabía que hay cárceles mucho más grandes que las rejas visibles. Y hay libertades que solo se alcanzan cuando se elige la fe como compañera, incluso sin garantías, incluso en la oscuridad. Y ahora, sentada por la tarde en el pequeño porche, mirando el cielo anaranjado y escuchando a los pájaros regresar a sus nidos, se pregunta: ¿cuántos son capaces de orar por la verdad cuando el mundo entero parece mentir? ¿Cuántos pueden mantener la fe cuando todo apunta a lo contrario? Y la respuesta que no espera de los demás la lleva dentro de sí misma, donde ninguna mentira ha logrado entrar jamás. Hay historias que no necesitan ruido para tocar base, solo la verdad. El de Donaria es uno de ellos. Una mujer sencilla, invisible a los ojos del mundo, pero inolvidable para el cielo. No tenía fuerzas para defenderse, ni voces que gritaran por ella. Solo tenía fe. Y a veces, eso es todo lo que alguien necesita. Quizás ya hayas pasado por un momento como este, en el que la vida te parece injusta y la respuesta no llega. Quizás estés viviendo esto ahora mismo. Si este es el caso, recuerda, incluso en el silencio, Dios obra. Incluso en la injusticia, Él prepara el momento adecuado. Y a veces, las mayores victorias no llegan cuando ganamos, sino cuando decidimos no rendirnos. El milagro no fue solo la libertad de Donaria, sino la paz que llevaba incluso cuando todo parecía perdido. Y ahora, quizás esta historia te haya llegado por una razón mayor, porque en el fondo, todos tenemos un pedazo de Donaria en nuestro interior, esa parte que aún espera, incluso sin verla. Ahora que has caminado con Donaria por este valle de dolor y silencio, te pregunto, ¿cuántas veces te has sentido juzgado injustamente y sin embargo, eligiste el camino de la fe en lugar del odio? Historias como esta nos recuerdan que, por muy larga que sea la noche, la verdad siempre encuentra una grieta para emerger. Si esta historia te tocó el corazón, dale me gusta a este video, compártelo